Nadie. No podría intentarlo solo una vez. Los pasos de Javier se detuvieron en seco. El piano en el centro del salón parecía respirar, un ser vivo en la quietud de la mansión. Estaba completamente solo. Aquella extraña atracción, más intensa que nunca, lo aferraba con una fuerza ineludible. Javier caminó lentamente hacia el instrumento, tan cerca que podría tocarlo con solo estirar la mano. Y finalmente rompió el tabú. Nadie lo sabía. Nadie podía imaginar que en ese instante se desencadenaría un torbellino de acontecimientos que cambiaría sus vidas para siempre. El aire de la madrugada en La Moraleja aún era húmedo y fresco. Javier García repasó una vez más la manija de la puerta del Mercedes negro, viendo su propio reflejo en la pulida superficie. La corbata perfectamente anudada, la camisa impecablemente planchada. Era su primer día como chofer personal de don Alejandro de la Fuente. Tras pulsar el timbre junto a la imponente verja de hierro forjado, un hombre de mantenimiento le abrió la puerta casi de inmediato. Javier se descalzó con cuidado, dejando sus zapatos perfectamente alineados junto a la entrada, y avanzó con pasos sigilosos por el vestíbulo de mármol. El aire dentro de la mansión era singularmente pesado. Era espaciosa y silenciosa, pero carecía por completo de la calidez de un hogar habitado. Fue entonces cuando sucedió. Al cruzar el umbral del salón, su mirada quedó clavada en un punto. En el centro exacto de la estancia majestuoso, se erigía un enorme piano de cola Steinway y Sons. Los primeros rayos del sol matutino se filtraban a través de los pesados cortinajes de terciopelo, acariciando suavemente la superficie de ébano del piano. En el instante en que contempló aquella escena, el corazón de Javier comenzó a latir con una fuerza desmedida. ¿Por qué? Era solo un piano lujoso, nada más, pero sentía que sus pies se habían soldado al suelo. Era como si el propio instrumento lo estuviera llamando. Una voz desconocida lo sacó de su ensimismamiento. «Es usted el nuevo, ¿verdad?» Javier se giró y vio a una mujer de mediana edad, con un carrito de limpieza a su lado. Se presentó como Carmen, el ama de llaves. «Ah, sí. Empiezo hoy con el puesto de chofer». Carmen le dedicó una sonrisa amable y miró de reojo hacia el piano. A todos les pasa lo mismo. La primera vez que ven ese piano, se quedan ahí plantados como hipnotizados. Es bonito, ¿verdad? Es precioso, convino Javier. Parece antiguo, pero está en un estado impecable. Mientras Javier asentía, Carmen bajó la voz, casi en un susurro. Pero escuche, es el objeto más preciado de esta casa. La señora Isabel lo limpia personalmente cada mañana. A nosotros no nos permite ni acercarnos a las teclas. Nos tiene terminantemente prohibido tocarlo. Al oír aquellas palabras, Javier sintió un escalofrío inexplicable. No parecía tratarse simplemente de un objeto caro. ¿Tanto así? Sí. Debe de tener alguna historia detrás. Carmen tomó su plumero y se dirigió hacia otra de las estancias. Javier, ahora solo, volvió a mirar el piano. La luz del sol, al incidir sobre las teclas, desprendió un destello fugaz. Poco después se oyeron unos pasos procedentes del piso de arriba. Un ritmo pesado, pero contenido y elegante. A través de la barandilla de la escalera, apareció la silueta de don Alejandro de la Fuente, seguido de cerca por su esposa, doña Isabel Montenegro, que descendía con una lentitud casi ceremonial. Al entrar en el salón, el magnate reparó en la presencia de Javier. Por un instante una expresión indescifrable cruzó su rostro, una mezcla de sorpresa, desconcierto o quizás algo más profundo. Pero fue solo un momento, don Alejandro recuperó de inmediato su habitual semblante impasible. ¿Es este el hombre?, preguntó secamente. Isabel asintió con la cabeza. Sí, es el nuevo chofer. Empieza hoy. Javier se enderezó y saludó con una formal inclinación de cabeza. Javier García. A su servicio. Javier. Repitió don Alejandro observando su rostro durante un instante. Su mirada tenía un peso inusual. De forma natural, sus ojos se desviaron hacia el centro del salón, donde el piano recibía la luz de la mañana.
La mirada de don Alejandro vaciló por una fracción de segundo. Parecía evocar algo, pero al mismo tiempo luchaba por reprimirlo, una emoción compleja y contradictoria. Isabel también observaba a Javier, y en sus ojos se reflejaba un sentimiento igualmente enigmático. ¿Has comprobado las carreteras?, preguntó don Alejandro, cambiando de tema bruscamente. Su voz era firme, pero Javier creyó percibir un ligero temblor. Sí, señor. El tráfico hacia el centro está despejado a esta hora. Bien. Entonces vámonos. El empresario se dirigió hacia la puerta principal, y Javier lo siguió. Mientras le abría la puerta del coche, Isabel salió al porche para despedir a su marido. Hoy no llegues tarde, por favor. Su voz era suave, pero carecía de energía. Javier observó su rostro a través del retrovisor del copiloto. Sus ojos estaban llenos de una nostalgia inexplicable. Ya sentado al volante, Javier ajustó el espejo retrovisor interior y observó de reojo a su nuevo jefe. Don Alejandro de la Fuente estaba en el asiento trasero, absorto en su tableta, concentrado en el trabajo desde primera hora. A la sede central, en la Castellana, ordenó con voz grave y tranquila. Javier arrancó el motor en silencio. El Mercedes se deslizó con suavidad. La carretera estaba aún despejada y el sol de la mañana inundaba el habitáculo. En un semáforo en rojo, don Alejandro preguntó sin levantar la vista. ¿Cuántos años de experiencia tienes? 5 años, señor. ¿Dónde trabajaste antes? Era chofer del director de una pyme. Don Alejandro no hizo más preguntas. Volvió a centrar su atención en la tableta. Javier se concentró únicamente en la conducción. De la radio comenzó a sonar una pieza de música clásica. Una melodía de piano. Involuntariamente los dedos de Javier comenzaron a marcar el ritmo sobre el volante de cuero. Fue un gesto inconsciente. Al llegar al imponente edificio de oficinas, don Alejandro fue el primero en bajar. Ven a recogerme a las 3 de la tarde. Antes pasa por casa y tráeme mi maletín. Estará sobre el escritorio de mi despacho. Entendido, señor. Javier inclinó la cabeza mientras el empresario entraba con paso decidido en el edificio. De regreso a la mansión, Javier se sintió un poco tenso. Tenía que volver a pasar junto a aquel piano. No sabía por qué, pero su mera presencia le provocaba una extraña agitación en el pecho. Al abrir la puerta principal, la casa estaba en silencio. A lo lejos se oía el zumbido del aspirador que manejaba Carmen. Javier se dirigió con cautela hacia el despacho. Tenía que cruzar el salón. Pero no estaba vacío. Doña Isabel Montenegro se encontraba de pie junto al piano. Lo estaba limpiando con un paño blanco con un esmero infinito, como si estuviera cuidando un tesoro de valor incalculable. Al notar la presencia de Javier, Isabel levantó la cabeza. «Ah, chofer. ¿Ocurre algo?» «Vengo a recoger el maletín del señor de la Fuente». «Ah, claro. El despacho está por allí». Isabel le indicó la dirección con un gesto. El despacho estaba abarrotado de libros. Una estantería que cubría toda una pared le dio una impresión de solemnidad. Sobre el escritorio de caoba reposaba el maletín de cuero negro. Cuando Javier se dispuso a cogerlo, un portarretratos de plata captó su atención. Era una foto de familia. Don Alejandro e Isabel posaban junto a una joven. Debía de ser su hija. Tras despedirse de la señora, Javier echó una última mirada hacia atrás al salir. A través de los grandes ventanales del salón, vio que Isabel seguía de pie junto al piano. Su silueta, recortada contra la luz, transmitía una profunda sensación de soledad. Una vez en el coche se quedó pensativo. Los habitantes de aquella casa tenían algo especial. A primera vista parecían una familia adinerada y corriente, pero un ambiente pesado y melancólico flotaba en el aire. Y todo parecía girar en torno a ese piano. Cuando se acercaban las 3 de la tarde, Javier condujo de nuevo hacia las oficinas. Al llegar, don Alejandro ya lo esperaba en el vestíbulo. ¿Has traído el maletín? Sí. Está en el asiento trasero. El empresario asintió y subió al coche.
Sin embargo, en lugar de volver a casa, le indicó otro destino. Vamos al taller de pintura de la calle Belén. Mi hija estará allí. Entendido. Al llegar, una joven los esperaba fuera. Era la hija de la foto. Sostenía entre sus brazos un gran lienzo y varios botes de pintura. Papá, has llegado pronto. ¿La preparación de la exposición va bien? Sí. Todo va según lo previsto. Al subir al coche, la joven cruzó su mirada con la de Javier. Hola. Usted debe de ser el nuevo chofer, ¿verdad? Soy Sofía de la Fuente. Javier García. Encantado. Sofía le sonrió con amabilidad. Su sonrisa le resultó extrañamente familiar. Durante el trayecto a casa, padre e hija hablaron de la exposición. Sofía iba a inaugurar su primera muestra individual el mes siguiente. Don Alejandro escuchaba a su hija en silencio. A diferencia de su habitual semblante severo, frente a su hija parecía mucho más tierno. Al llegar a la mansión, Sofía fue la primera en bajar. Javier, a partir de mañana creo que también necesitaré su ayuda con mis horarios. Papá me lo ha dicho. Por supuesto, señorita. Sofía entró en la casa, seguida por su padre. A partir de mañana, su trabajo sería más ajetreado. La nueva tarea de Javier consistía en llevar y traer a Sofía entre su taller y una academia de arte para preparar su exposición. A la mañana siguiente Sofía salió por la puerta principal con una carpeta de dibujo bajo el brazo. Javier, ¿verdad? Es un nombre bonito. Por alguna razón, me resulta familiar. Javier sonrió sin darle mayor importancia. ¿De verdad? Siempre he pensado que era un nombre bastante común. Sofía colocó sus materiales en el asiento trasero y se sentó. Cuando el coche se puso en marcha, sacó una pequeña libreta y revisó algo. Hoy tenemos que pasar primero por la tienda de Bellas Artes de la calle de La Palma, en Malasaña, y luego ir a la academia. He encargado unos lienzos. Entendido. La carretera estaba algo congestionada por el tráfico matutino. Mientras esperaban en un semáforo, Sofía miró por la ventanilla y comentó. Ya estamos en noviembre. La exposición es el mes que viene y todavía tengo una montaña de cosas por hacer. Javier la observó por el retrovisor. Su expresión era de preocupación, pero también se traslucía una gran ilusión. ¿Es su primera exposición individual? Sí. Por eso estoy tan nerviosa. Espero estar a la altura. Llegaron a la tienda de Bellas Artes. Era un pequeño local en el segundo piso de un edificio antiguo. Mientras Sofía subía las escaleras, comentó. El dueño de esta tienda es una persona encantadora. Vengo aquí desde que estaba en la universidad. El interior olía a una mezcla de trementina, óleo y madera. Las paredes estaban repletas de pinceles de todos los tamaños, y en un rincón se apilaban lienzos de diversas dimensiones. Mientras Sofía recogía su pedido, Javier esperó cerca de la entrada. Mire esto, Javier. Sofía se acercó con un pequeño cuaderno de bocetos. Estos son los bocetos para los cuadros de la exposición. ¿Qué le parecen? Eran dibujos a lápiz de paisajes marinos. El horizonte, las olas y una pequeña isla a lo lejos. Son magníficos. ¿Es un lugar que ha visitado? Es un sitio al que fui con mi familia cuando era pequeña. Apenas lo recuerdo, es más una sensación que una imagen clara. La voz de Sofía se tiñó de nostalgia. Cargaron los lienzos en el coche y se dirigieron a la Academia de Arte, situada cerca del campus universitario. Al llegar, Sofía le dijo. Tardaré 1 hora y media, más o menos. Puede esperar en una cafetería o en el coche, como prefiera. Esperaré fuera, no se preocupe. Javier se sentó en un banco cercano y leyó el periódico. De vez en cuando levantaba la vista hacia las ventanas de la academia y veía a Sofía enseñando a sus alumnos. Su expresión era seria, pero a la vez transmitía una gran delicadeza. Cuando terminó la clase, Sofía salió con las manos y los brazos manchados de pintura. Un alumno ha volcado un bote de óleo y he tardado un poco más en limpiar.
Javier sacó un paquete de toallitas húmedas del coche y se lo ofreció. Sofía las aceptó agradecida. ¡Qué detallista! ¿Siempre lleva toallitas en el coche? Es una costumbre. Suelen ser muy útiles. Como era la hora de comer, Sofía le hizo una propuesta. ¿Tiene hambre? Podríamos comer algo rápido. Invito yo. Es lo mínimo que puedo hacer por llevarme y traerme todos los días. Fueron a un pequeño bar de tapas cercano. Pidieron una ración de tortilla y unas croquetas. Era una comida sencilla, pero el ambiente era sorprendentemente cómodo. ¿Javier, le interesa el arte?, preguntó Sofía mientras comía. No entiendo mucho, pero me gusta contemplarlo. Pues cuando tenga un rato, le invito a visitar mi taller. Ver el proceso de creación de un cuadro también puede ser interesante. Por la tarde volvieron a la tienda de Bellas Artes. Esta vez necesitaba comprar pinceles. Mientras Sofía los elegía, Javier echó un vistazo al local. Un cuadro antiguo de un piano, colgado en una de las paredes, llamó su atención. Por alguna razón, no podía apartar la vista de él. «¿Le gusta ese cuadro, verdad?», dijo Sofía acercándose a su lado. Lo pintó la madre del dueño. Al parecer fue pianista en su juventud. Se nota que amaba el piano. Se percibe en la pintura. Sofía le sonrió. ¿Usted también lo siente? Yo cada vez que miro ese cuadro siento algo. Como una especie de anhelo. De vuelta a casa, el silencio reinaba en el coche. Fue Sofía quien lo rompió. Javier debe de estar agotado después de conducir todo el día. No se preocupe. Es mi trabajo. Aún así, gracias. Gracias a usted, he podido moverme con mucha comodidad. En un semáforo de la radio empezó a sonar una melodía suave. Era una pieza de piano. Sofía subió el volumen. ¿Conoce esta pieza? Es el Nocturno de Chopin. No la conozco, pero es muy bonita. Mi madre solía tocarla mucho hace tiempo. Bueno, no es que yo lo recuerde, es mi padre quien me lo cuenta a veces. Javier sintió el impulso de preguntar algo, pero se contuvo. Era la primera vez que oía que la madre de Sofía tocaba el piano. Cuando llegaron a la mansión, doña Isabel los esperaba en el porche. Parecía que estaba aguardando a su hija. Sofía, hoy también has llegado tarde. La exposición me tiene muy ocupada. Sofía sacó los lienzos del coche. Isabel los observó. Veo que estás pintando un cuadro grande. Sí, esta vez quiero ser un poco más ambiciosa. Mientras veía a madre e hija entrar en la casa, Javier se preguntó por qué Isabel ya no tocaba el piano. ¿Y por qué Sofía decía no haberla visto tocar nunca? La curiosidad lo invadió, pero sabía que no era asunto suyo. Al fin y al cabo, él solo era el chofer. Al día siguiente por la tarde, mientras don Alejandro y su esposa se preparaban para salir, Javier esperaba con el coche listo. Era un día especialmente claro. El sol, que brillaba en un cielo sin nubes, inundaba la mansión de luz. La salida se retrasó porque don Alejandro estaba enfrascado en una larga llamada telefónica. Javier esperaba en el vestíbulo y para matar el tiempo se acercó al salón. Sin pensarlo, sus pasos lo llevaron de nuevo frente al piano. La luz de la tarde lo iluminaba por completo. Su superficie pulida reflejaba suavemente los rayos del sol. Aunque era de ébano, bajo la luz parecía adquirir un profundo tono castaño. Inconscientemente Javier se acercó más. Estaba a un paso de él. La tapa del teclado estaba firmemente cerrada y no había nada sobre ella. Lo normal era adornar los pianos con fotos o algún objeto decorativo, pero este existía únicamente por sí mismo. De cerca observó pequeños rasguños en el lateral, huellas del paso del tiempo, la prueba de que alguien lo había usado durante mucho tiempo. Pero ahora, nadie lo tocaba. En ese momento sintió unos pasos silenciosos a su espalda. «Es un piano magnífico, ¿verdad?», era una voz ligeramente quebrada. Javier se giró y vio a doña Isabel.
Vestía con su elegancia habitual, pero en su mirada, como siempre, se adivinaba un cansancio insondable. Javier retrocedió un paso e inclinó la cabeza. Disculpe, señora. Estaba de paso y... No te preocupes. Isabel se acercó lentamente al piano contemplándolo. Estiró la mano y acarició su superficie con delicadeza, como si estuviera saludando a un viejo amigo. A todos les pasa. Los que vienen por primera vez se quedan mirándolo un buen rato. Javier preguntó con cautela. Es un piano realmente hermoso. ¿Pero por qué nadie lo toca? La mano de Isabel se detuvo. Hubo un breve silencio, solo interrumpido por el canto de un pájaro en el jardín. Decidimos que no volvería a sonar. Su voz era serena, pero encerraba una profunda tristeza. Javier quiso preguntar más, pero no se atrevió. La expresión de la señora era demasiado desoladora. Lo siento. No debí preguntar. No pasa nada. Es natural que sientas curiosidad. Isabel esbozó una leve sonrisa, que parecía aún más triste que sus lágrimas. Lo limpio todos los días. Me da miedo que se llene de polvo si no lo hago ni un solo día. Javier no entendía el significado completo de sus palabras, pero percibía sus sentimientos. Limpiar el piano no era una simple tarea doméstica, era un acto para proteger algo. En ese momento, la voz de don Alejandro resonó desde el piso de arriba. Isabel, ¿estás lista? Isabel levantó la cabeza. Sí, ya voy. Se dirigió a Javier y añadió, a mi marido no le gusta ver este piano. Por eso siempre pasa de largo, deprisa. Javier recordó entonces cómo don Alejandro siempre evitaba mirar hacia el salón al pasar. Parecía que evitaba verlo de forma deliberada. Don Alejandro bajó las escaleras. Al entrar en el salón, vio a Javier e Isabel junto al piano. Su rostro se endureció al instante. ¿Qué estáis haciendo? Su voz era más cortante de lo habitual. Isabel respondió con calma. Solo estábamos hablando. Don Alejandro, sin dirigir una sola mirada al piano, se encaminó hacia la puerta. Vámonos. Javier lo siguió a toda prisa. Mientras arrancaba el coche, observó a la pareja por el retrovisor. Ambos miraban por sus respectivas ventanillas. El silencio en el coche era denso y pesado. Tras un buen rato de trayecto, Isabel habló en voz baja. Esta noche vuelve pronto. Sofía quiere que cenemos todos juntos. De acuerdo. La respuesta de don Alejandro fue escueta. Javier se concentró en conducir en silencio. Esa noche, después de dejar a la familia en casa, observó sus siluetas desaparecer tras la puerta y pensó que, definitivamente, algo había ocurrido en esa casa. Algo relacionado sobre todo con ese piano. La preparación de la exposición de Sofía estaba llegando a su fin. Javier arrancó el motor y, mientras el coche se ponía en marcha, Sofía bajó un poco la ventanilla. El aire de la mañana entró en el habitáculo. Cuando de la radio comenzó a sonar una melodía de piano, Sofía subió el volumen. ¿Por casualidad le gusta el piano?, preguntó Javier, mirándola por el retrovisor. Sí, me encanta. A mí también me gusta escucharlo. Tocarlo, no sé. Sofía asintió. Yo tampoco sé tocar. Pero curiosamente escuchar el piano me tranquiliza. Me pasa desde pequeña. Javier apretó ligeramente las manos en el volante. Él sentía exactamente lo mismo. El sonido del piano le producía una extraña sensación de paz. En la tienda de Bellas Artes, mientras Sofía elegía sus materiales, Javier esperó fuera. Poco después, Sofía salió con una bolsa grande. ¿Le gustan los días de lluvia?, preguntó de repente. Javier miró al cielo cubierto de nubes grises. Sí. Me gusta abrir la ventana y escuchar el sonido de la lluvia. ¿De verdad? A mí también. Desde niña, siempre que llovía, abría la ventana. La voz de Sofía denotaba sorpresa. A Javier también le pareció curioso. No era muy común encontrar a gente a la que le gustaran los días de lluvia.
De camino a la academia, se detuvieron en un semáforo. Inconscientemente Javier comenzó a tamborilear con los dedos sobre su rodilla, siguiendo un ritmo constante. En ese momento vio por el retrovisor que Sofía, en el asiento trasero, tamborileaba con los dedos siguiendo exactamente el mismo ritmo. ¡Oh!, exclamaron ambos al mismo tiempo. Se miraron y sonrieron con cierta timidez. Suelo marcar este ritmo a menudo. Es una costumbre, dijo Sofía. Javier asintió. Yo también. No sé desde cuándo. Cuando fue a recoger a Sofía después de su clase, ella salió con 2 cafés en la mano. Tome, para usted. ¿Un americano, le gusta? Muchas gracias. Es mi favorito. Yo también solo bebo americano. Los demás me parecen demasiado dulces. Otra coincidencia. Javier empezaba a sentirse extraño. Eran demasiadas cosas en común para ser casualidad. En los días siguientes descubrieron más afinidades. A ambos les gustaba el mismo color, el gris. Un color que la mayoría consideraba triste, pero que a ellos les transmitía calma. ¿Javier, por casualidad, le gusta el sándalo?, preguntó Sofía un día al subir al coche. Sí. ¿Cómo lo sabe? El coche huele a sándalo. Yo también enciendo velas de sándalo en mi taller. Javier sonrió mirando el ambientador. Era realmente sorprendente. Un día, mientras preparaba la exposición, Sofía se cortó con el borde de un marco. Javier corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios del coche. No es nada, solo un pequeño corte, dijo Sofía, restándole importancia, pero Javier ya estaba sacando el desinfectante. Le limpió la herida con cuidado y le puso una tirita. Gracias. Pero es muy extraño. ¿El qué? Estar con usted me resulta muy cómodo. Como si nos conociéramos de toda la vida. Javier sentía lo mismo. Con Sofía se sentía a gusto, a pesar de que apenas se conocían. Al anochecer, de vuelta a casa, empezó a llover. Sofía bajó un poco la ventanilla. El sonido de la lluvia es maravilloso. Sí, es verdad. Ayuda a calmar la mente. Ambos permanecieron en silencio, escuchando la lluvia. Apagaron la radio y solo se oía el golpeteo de las gotas contra el cristal. Javier, ¿alguna vez has sentido nostalgia por algo sin saber exactamente por qué?, preguntó Sofía en voz baja. Sí, me ha pasado. Echar de menos algo sin saber qué es. A mí también. Sobre todo cuando escucho el piano. Javier la miró por el retrovisor. Ella también miraba por la ventanilla. Las luces de las farolas, desdibujadas por la lluvia, iluminaban su rostro. Al llegar a la mansión, sus padres los esperaban en el porche con un paraguas aguardando a su hija. Sofía, ¿te has mojado?, preguntó Isabel con preocupación. No, estoy bien. Sofía bajó del coche y miró a Javier. Gracias por todo hoy. Hasta mañana. Javier inclinó la cabeza y observó a la familia entrar en casa. Don Alejandro se giró un instante y sus miradas se cruzaron. En sus ojos Javier vio una emoción indescifrable, pero rápidamente se dio la vuelta y entró. Mientras guardaba el coche en el garaje, Javier pensó, ¿serán todas estas coincidencias con Sofía una simple casualidad? ¿O habrá algo más profundo detrás? No tenía la respuesta, pero lo que sí sabía es que la sensación de paz que sentía a su lado era real. Faltaban 2 días para la inauguración de la exposición. La mansión estaba en un estado de febril actividad desde primera hora. Toda la familia colaboraba en los preparativos de la primera exposición de Sofía. Javier estaba cargando el coche, 5 cuadros enmarcados, cajas con material impreso y otros bártulos. Sofía iba y venía del porche, revisando una lista. Eso es todo. Ya podemos irnos. Sus padres también iban a ir a la galería. Isabel, mientras cogía su bolso, le dijo a Carmen. Carmen, hoy puedes irte pronto. No creo que volvamos hasta la noche. Sí, señora. Terminaré de limpiar y me iré por la tarde.
Perfecto. Toda la familia subió al coche. Javier arrancó y salieron lentamente. La puerta de la mansión se fue haciendo pequeña a sus espaldas. El trayecto hasta la galería duró unos 40 minutos. Era una pequeña galería en el centro de la ciudad. La primera exposición que Sofía había conseguido por sus propios medios. Javier aparcó y la familia bajó. Tardaron una media hora en trasladar todo al interior. Transportaron los cuadros con sumo cuidado y organizaron las cajas. Mientras Sofía hablaba con el director de la galería, Javier esperó fuera. Al poco rato, Sofía salió. Javier, se nos han quedado algunas cosas en casa. En mi taller hay un par de lienzos más y 2 soportes para los focos. ¿Los traigo ahora? Sí, por favor. Los necesitaré para la instalación de esta tarde. Javier asintió y volvió a subir al coche. Esta vez solo. De nuevo de camino a la mansión. Llegó a la mansión tras 40 minutos de trayecto. El aparcamiento de la entrada estaba vacío. El coche de Carmen tampoco estaba. Seguramente ya se había ido. Javier abrió la puerta principal y entró. La casa estaba en un silencio absoluto. No se oía nada. Hasta el tic-tac del reloj de pared parecía resonar con fuerza. Era la primera vez que la casa, normalmente habitada, estaba completamente vacía. El aire era extrañamente denso. Javier se descalzó y caminó por el pasillo. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol. El taller de Sofía estaba en la última habitación del segundo piso. Al abrir la puerta, lo invadió un olor a pintura y aguarrás. Junto a la ventana había 2 lienzos apoyados en la pared, y debajo del escritorio, los soportes de los focos. Cogió los lienzos con cuidado. Pesaban menos de lo que esperaba. Tomó también los soportes y bajó las escaleras. Al llegar al pasillo de la primera planta, se dirigió hacia el salón. Para salir, tenía que cruzarlo. Pero al entrar en el salón, sus pasos se detuvieron. El piano. Allí estaba, en medio del salón, bañado por la luz del sol. Su superficie negra, meticulosamente pulida, absorbía la luz con un brillo tenue. Parecía un ser vivo, respirando en la quietud. Los rayos de sol danzaban sobre el ébano. Javier se quedó inmóvil contemplándolo con los lienzos aún en la mano. De nuevo sintió aquella atracción. Aquella extraña sensación que siempre había percibido. Pero esta vez era diferente. No había nadie. Nadie que lo viera. Nadie que se lo impidiera. Quizás por eso, la atracción era mucho más intensa. El corazón le latía con más fuerza. La respiración se le aceleró. Aquella atracción que había sentido desde que llegó a esta casa, se había vuelto incontenible. Algo difuso en algún rincón de su mente volvió a rozarlo. Seguía sin poder darle forma. Un fragmento de recuerdo que se desvanecía si intentaba atraparlo y que volvía si intentaba ignorarlo. Pero esta vez parecía un poco más nítido. Javier permaneció así, de pie, un buen rato. Contemplando el piano que brillaba bajo el sol, sintiendo como una emoción reprimida se desbordaba. El tiempo parecía haberse detenido. No oía nada, solo el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. No sabía que estar solo podía sentirse tan diferente. Normalmente tenía que contenerse. Estaba la familia, el ama de llaves y él solo era el chofer. Pero ahora, no había absolutamente nadie. No tenía por qué ocultar esa atracción, esa nostalgia. Javier depositó lentamente los lienzos en el suelo. Y caminó hacia el piano. Estaba tan cerca que podía tocarlo. La tapa del teclado estaba frente a él. La laca negra reflejaba su propio rostro como un espejo. El corazón le latía como un loco. Le temblaban las manos. Pero no podía detenerse. Javier abrió lentamente la tapa del teclado. Un pequeño clac resonó en el silencioso salón. 88 teclas quedaron al descubierto. Teclas negras y blancas, ordenadas con una precisión matemática. Javier contuvo la respiración.
No sabía por qué, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. No entendía la razón. Solo estaba mirando las teclas de un piano, pero algo, desde lo más profundo de su ser, pugnaba por salir. ¿Era nostalgia? ¿O algo aún más profundo? Sin darse cuenta, Javier acercó la banqueta del piano. El chirrido de las patas contra el suelo rompió el silencio. Y se sentó. En ese instante un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Una emoción indescriptible lo invadió. Era como recuperar algo perdido hacía mucho tiempo. Javier posó sus manos temblorosas sobre las teclas. Sintió su frío tacto en la yema de los dedos. Su mano izquierda se movió primero. Sin pensar. Sus dedos se movieron por sí solos. Do, mi, sol. Los dedos encontraron su lugar de forma natural. Posó también la mano derecha. Los 5 dedos encontraron su sitio sobre las teclas. No pensó. Su cuerpo lo recordaba. Javier pulsó lentamente la primera tecla. Un sonido claro y puro se extendió por el salón. Al escucharlo, una lágrima resbaló por la mejilla de Javier. No sabía por qué lloraba. Pero las lágrimas no cesaban. Pulsó la segunda tecla. Los dedos se movían. Sin que Javier lo ordenara, sus dedos encontraban las teclas por sí mismos. Unas notas sencillas se encadenaron. Pero era extraño. Era la primera vez que tocaba, pero no se equivocaba. Sus dedos sabían con exactitud qué tecla pulsar y con qué intensidad. Javier cerró los ojos. Y se dejó llevar por sus manos. Una melodía comenzó a fluir. Al principio era simple, pero poco a poco se fue haciendo más compleja. La mano izquierda sostenía los graves mientras la derecha dibujaba la melodía. Era una pieza hermosa. Javier creía no conocerla. Su mente no la recordaba. Pero sus manos sí. Sus dedos danzaban sobre el teclado. Rápido, lento, suave, fuerte. La música llenó el salón. El piano, silenciado durante tanto tiempo, volvía a cantar. Las lágrimas corrían por el rostro de Javier. Pero sus manos no se detuvieron. La interpretación continuaba. Fue entonces cuando se oyó el sonido de la puerta principal al abrirse. Javier no lo oyó. Estaba absorto en la música. ¡Ay, casi se me olvida! Era la voz de Sofía. El USB debe de estar en mi escritorio. Voy yo a por él. No, ya voy yo, respondió la voz de don Alejandro. La familia entró en el vestíbulo. En ese instante el sonido del piano llegó hasta ellos. Los 3 se detuvieron en seco. El rostro de Isabel palideció. El bolso que sostenía en la mano cayó al suelo con un golpe sordo. La mano de don Alejandro se quedó suspendida en el aire, a medio camino de descalzarse. Todo el color desapareció de su rostro. Sofía ladeó la cabeza. Música de piano. Mamá, ¿hay alguien tocando? Isabel no pudo responder. Estaba paralizada, con los labios temblando. Fue don Alejandro el primero en moverse. Lentamente, como si estuviera soñando, se dirigió hacia el salón. Sofía se detuvo en la entrada. Y lo vio. A Javier sentado frente al piano. Tocando con los ojos cerrados. Sofía se quedó petrificada. Aquella melodía le resultaba familiar. Esta pieza. Murmuró. Parece un nocturno. Don Alejandro e Isabel entraron en el salón. Vieron a Javier frente al piano. Un pequeño gemido escapó de los labios de Isabel. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Don Alejandro no podía dar un solo paso. Le temblaba la mano de forma imperceptible. En el salón, solo se oía la música del piano. Javier seguía tocando con los ojos cerrados. Los 3 lo observaban sin atreverse a respirar. La última nota resonó en el salón. Los dedos de Javier se separaron lentamente de las teclas. Fue entonces cuando volvió en sí. Y se dio cuenta de lo que había hecho.
Abrió los ojos. Y giró lentamente la cabeza. Junto a la entrada estaban las tres figuras. El corazón de Javier se heló. Don Alejandro, su esposa y Sofía estaban allí, mirándolo sin moverse. Yo. Javier se levantó de un salto. La banqueta se desplazó hacia atrás con un chirrido. Lo siento. Javier se inclinó profundamente. Le temblaban las manos. Y las piernas. Lo siento muchísimo. No era mi intención. Ha sido sin darme cuenta. La voz le temblaba. Don Alejandro dio un paso al frente. Estaba pálido. Tenía los labios apretados. Usted. Su voz era un susurro grave. ¿Cómo se atreve? Era ira. Una ira contenida vibraba en su voz. Javier se inclinó aún más. Lo siento, señor. No tengo excusa. No me oyó. La voz de don Alejandro comenzó a subir de tono. Le habrán dicho que ese piano no se toca. Lo siento. Alguien como usted. Don Alejandro continuó, pero se detuvo de repente. Su mirada se desvió hacia el piano. Las teclas estaban al descubierto. Aquellas que las manos de Javier acababan de tocar. La ira desapareció del rostro de don Alejandro. En su lugar, apareció otra emoción. ¿Desconcierto? ¿O quizás miedo? ¿Esa pieza? Preguntó con voz temblorosa. La pieza que acaba de tocar. ¿Cuál es? Javier levantó la cabeza. No. No lo sé. Mis manos se movieron solas. El nocturno de Chopin. Murmuró don Alejandro. Su mirada vacilaba. El número 20, dijo Isabel, apoyándose en la pared. Parecía que las piernas le fallaban. ¿Cómo? Un hilo de voz escapó de sus labios. ¿Cómo conoces esa pieza? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier no sabía qué decir. No entendía lo que estaba pasando. Isabel se tapó la boca con la mano. Un sollozo ahogado se filtró entre sus dedos. Isabel. Don Alejandro intentó sujetarla, pero ella se apartó. Lo siento. Yo. No puedo. Salió del salón. Subió las escaleras tambaleándose. Se oyeron sus pasos en el piso de arriba. Y el portazo de una habitación. El silencio se apoderó del salón. Don Alejandro se quedó inmóvil. Le temblaba la mano. La abría y la cerraba formando un puño. Javier apenas podía respirar. Señor, de verdad que lo siento. Yo. Usted. Don Alejandro lo miró. En sus ojos no había ira ni reproche. Solo una confusión insondable. ¿Dónde aprendió a tocar esa pieza? No la he aprendido. Nunca he tocado el piano. ¿Que no ha tocado nunca? No. Mis dedos. Se movieron solos. Don Alejandro lo miró en silencio. Un largo silencio que oprimía el pecho de Javier. Váyase, dijo en voz baja. Señor. Por hoy, es suficiente. Váyase. Mañana hablaremos. Javier inclinó la cabeza. Lo siento. Cerró con cuidado la tapa del teclado. Y salió del salón. Don Alejandro miró hacia las escaleras, en la dirección por la que se había ido su esposa. Sofía. Su voz sonó débil. Me temo que no podremos ir a la exposición. Tengo que ver cómo está tu madre. Sí, papá, no te preocupes, respondió Sofía en voz baja. Iré yo con el chofer. Don Alejandro asintió. Y subió lentamente las escaleras. Sofía se quedó un momento inmóvil, mirando el salón vacío. El piano permanecía en silencio. Respiró hondo y se dirigió a la puerta. Fuera se oyó el motor del coche al arrancar. Al salir, Javier había bajado del coche para abrirle la puerta.
Lo siento, dijo de nuevo, inclinando la cabeza. Sofía subió al asiento trasero sin decir nada. El coche se puso en marcha. Durante un rato, nadie habló. No encendieron la radio. Solo se oía el suave murmullo del motor. Javier apretó las manos en el volante. Aún le temblaban. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué había llorado la señora? ¿Por qué don Alejandro tenía esa expresión? ¿Y por qué sus manos conocían esa melodía? Le dolía el pecho. Una tristeza inexplicable lo invadía. El coche se detuvo en un semáforo. Javier miró a Sofía por el retrovisor. Ella también miraba por la ventanilla. El silencio continuaba. Faltaban unos 30 minutos para llegar a la galería. El ambiente en el coche seguía siendo tenso. Javier intentaba concentrarse en la conducción, pero sus pensamientos se dispersaban. El recuerdo del tacto de las teclas no lo abandonaba. El semáforo se puso en rojo. El coche se detuvo. Entonces, desde el asiento trasero, se oyó la voz de Sofía. Javier. Javier la miró por el retrovisor. Dígame, señorita. La forma en que tocaba el piano. Sofía no encontraba las palabras. Tras una pausa, continuó, era como algo que había visto en un sueño. La mano de Javier se quedó inmóvil sobre el volante. ¿En un sueño? Sí. Desde niña, tengo el mismo sueño recurrente. La voz de Sofía temblaba. Alguien está sentado frente al piano. Solo veo su espalda. Intento acercarme, pero en ese momento me despierto. Pero hoy, al verle a usted sentado frente al piano. Tomó aire. Era mi sueño. El semáforo se puso en verde. Javier arrancó. Tenía los labios secos. Yo también, dijo en voz baja. Tengo ese sueño. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿De verdad? Sí. Alguien está sentado frente al piano, pero si intento acercarme, me despierto. Nunca le veo la cara. La respiración de Sofía se hizo más audible. Es exactamente igual que el mío. Ambos guardaron silencio. El aire en el coche se volvió extrañamente denso. Javier, dijo Sofía de nuevo. ¿No le parece todo esto muy extraño? ¿Extraño? Soñamos lo mismo, nos gustan las mismas cosas. La voz de Sofía temblaba cada vez más. Los días de lluvia, el color gris, el sándalo, el café americano. Hasta el ritmo que marcamos con los dedos es el mismo. Al principio pensé que eran coincidencias. Pero son demasiadas. Javier había pensado lo mismo. Yo también lo he notado. Cuando estoy con usted, me siento extrañamente cómodo. Yo también. Es como si le conociera de toda la vida. Se miraron. El silencio se instaló de nuevo en el coche. Sofía miró por la ventanilla y luego, lentamente preguntó. Javier, ¿tiene usted familia? Me crió mi abuela. ¿Y sus padres? No los conozco. Mi abuela me adoptó de un orfanato. Se oyó la respiración entrecortada de Sofía. ¿A qué edad? No lo sé con exactitud. Mi abuela dice que tendría unos 6 años. La mano de Sofía tembló. 6 años. Sacó algo de su bolso. Era su cartera. De ella extrajo una foto antigua. La miró durante un buen rato y luego murmuró para sí. Mi hermano también tenía 6 años. Javier no respondió. No sabía qué decir. Sofía apretó la foto contra su pecho. Javier. Dígame. ¿Cuándo es su cumpleaños? No lo recuerdo, pero mi abuela dice que es el 15 de marzo. El rostro de Sofía palideció. Se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El mío también es el 15 de marzo. Javier no pudo decir nada. Sofía miró por la ventanilla, intentando contener las lágrimas.
Hubo un largo silencio. Ya hemos llegado a la galería, dijo Sofía con voz temblorosa. Sí. Javier volvió a poner el coche en marcha. El coche avanzó lentamente. Sofía, en el asiento trasero, no dejaba de mirar la foto. Una lágrima resbaló por su mejilla. Javier lo vio por el retrovisor, pero no dijo nada. Ninguno de los dos habló. Pero Sofía lo sabía. Todo aquello no podía ser una coincidencia. Mientras tanto, en la mansión, don Alejandro, desde la ventana del segundo piso, escuchaba el sonido del coche al alejarse. El coche que llevaba a Sofía y a Javier salía por la puerta principal. Se dio la vuelta lentamente. Miró hacia abajo. En el salón estaba el piano. La tapa del teclado firmemente cerrada. Pero sobre ella, parecía que aún flotaba el eco de unas manos. Don Alejandro caminó por el pasillo del segundo piso y se detuvo frente a una puerta. Estaba cerrada a cal y canto. El pomo estaba cubierto de polvo. La prueba de que nadie la había abierto en mucho tiempo. Con mano temblorosa, don Alejandro giró el pomo. La puerta se abrió lentamente. La habitación estaba a oscuras. Las cortinas corridas. Don Alejandro encendió la luz. En ese instante se reveló un espacio congelado en el tiempo. Un pequeño escritorio, una estantería, una cama. Todo estaba intacto. Tal y como estaba hacía 24 años. Don Alejandro entró en la habitación lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Sobre el escritorio había un libro de cuentos abierto por una página. El libro que su hijo había estado leyendo aquella mañana. Don Alejandro extendió la mano, pero se detuvo. Temía que se deshiciera al tocarlo. Entonces oyó un leve ruido a sus espaldas. Cariño. Isabel estaba en el umbral. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Tú también has venido. Don Alejandro asintió. No le salían las palabras. Isabel entró en la habitación. Se sentó en una pequeña silla junto a la cama. Acarició la colcha. Todavía parece que huele a él. La voz le temblaba. Don Alejandro se acercó a la ventana. Abrió las cortinas. La luz del sol inundó la estancia. En un rincón había un pequeño piano de juguete. Un piano infantil con teclas rojas y azules. Don Alejandro se arrodilló frente a él. Le encantaba. Su voz se quebró. Todas las mañanas al levantarse era lo primero que tocaba. Lo hacía con torpeza, pero con mucho empeño. Isabel se levantó y se acercó a su marido. También se arrodilló y se sentó frente al piano de juguete. Yo le enseñé. Isabel acarició las teclas con mano temblorosa. El nocturno. Hice un arreglo sencillo para él. Le gustaba tanto. Las lágrimas caían de sus ojos. Lo tocaba todos los días. Todas las mañanas. Se levantaba de puntillas, cuando Sofía aún dormía, y venía a pedirme que le enseñara a tocar. Los ojos de don Alejandro también se llenaron de lágrimas. Aquel día también. Dijo con voz temblorosa. Aquel día también lo tocó por la mañana. Antes de ir al parque de atracciones. Me dijo, papá, escucha. No pudo seguir. Era el cumpleaños de los dos. Cumplían 6 años. 6 años. Sollozó Isabel. El día que los llevamos al parque de atracciones para celebrarlo. Isabel levantó el piano de juguete. Era ligero, de plástico. Pero para ella, pesaba más que nada en el mundo. Fue culpa nuestra, sollozó. Fue solo un instante. Un solo instante en que apartamos la vista. No fue culpa tuya, dijo don Alejandro. No. Yo debería haber estado más atenta. Se miraron. Llevaban 24 años culpándose a sí mismos. Isabel abrazó el piano de juguete contra su pecho. Todavía lo busco. En mis sueños. Lloraba.
Todas las noches sueño con él. Extiendo la mano, parece que voy a alcanzarlo, pero siempre se aleja. Nunca consigo tocarlo. Don Alejandro abrazó a su esposa. Lloraron juntos durante un largo rato. En la habitación, solo se oían sus sollozos. Después de un rato, Isabel dijo en voz baja: Alejandro. Dime. Ese chico. El chofer. La pieza que ha tocado. Era la última que tocó nuestro hijo. Lo sé. La voz de don Alejandro temblaba. Era idéntica. La forma de tocar, el tempo. Y hasta el movimiento de las manos. Isabel miró a su marido. Tú también lo has visto, ¿verdad? La forma en que coloca la mano izquierda sobre las teclas. Era igual que nuestro hijo. Aunque era pequeño, esa imagen se me ha quedado grabada. Don Alejandro no respondió. No podía. ¿Y sí? Dijo Isabel con voz temblorosa. ¿Y si fuera posible? Don Alejandro miró a su esposa a los ojos. En ellos había una mezcla de esperanza y miedo. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero yo tampoco puedo dejar de pensarlo. Isabel volvió a mirar el piano de juguete. Sus pequeñas teclas brillaban bajo el sol. Si fuera así. Susurró. Si de verdad fuera así. No pudo terminar la frase. Era una esperanza demasiado grande. Una esperanza que no se atrevía a albergar. Isabel volvió a colocar el piano de juguete en su sitio. Con cuidado, como si acostara a un bebé. Salieron de la habitación. Antes de cerrar la puerta, don Alejandro echó una última mirada al interior. El pequeño escritorio, los juguetes, el piano. Todo seguía allí, esperando. Esperando el regreso de su dueño. Don Alejandro cerró la puerta lentamente. En el pasillo ambos permanecieron en silencio durante un buen rato. A la misma hora, Javier y Sofía llegaban a la galería. Javier aparcó el coche y Sofía bajó lentamente. Tardaré unas 3 horas, dijo con una voz diferente a la habitual, sin fuerza. De acuerdo. Esperaré fuera. Sofía asintió y entró en la galería. Javier bajó del coche y se sentó en un banco cercano. Aún le temblaban las manos. El recuerdo del tacto de las teclas seguía vivo en la yema de sus dedos. ¿Por qué sus manos conocían esa melodía? ¿Por qué se le habían llenado los ojos de lágrimas al sentarse frente al piano? Javier levantó la vista al cielo. Las nubes se movían lentamente. A través del cristal de la galería, veía a Sofía. Hablaba con el director. Ajustaba la posición de los cuadros, comprobaba la iluminación, colocaba las cartelas. Se la veía profesional. Pero Javier se dio cuenta de que, de vez en cuando, le temblaban las manos. Y que cada vez que miraba por la ventana, su mirada vacilaba. El tiempo pasaba lentamente. Javier no podía quedarse quieto. Se levantó y paseó por los alrededores de la galería. Caminó sin rumbo y luego volvió al banco. El sol comenzó a descender. Sobre las 6 de la tarde, la puerta de la galería se abrió. Sofía salió. Estaba aún más pálida. Tenía los ojos enrojecidos. Gracias por su trabajo, dijo Javier, abriéndole la puerta del coche. Sofía subió al asiento trasero sin decir ni una palabra de agradecimiento. El coche se puso en marcha. Nadie habló. No encendieron la radio. Solo se oía el suave murmullo del motor. El trayecto hasta la mansión duraba 40 minutos. Un largo silencio. En un semáforo, Sofía dijo en voz baja. Javier. Dígame. Hoy ha sido un día duro para usted. No se preocupe. Sí. Sofía se interrumpió. Si me entero de algo, le llamaré. Javier asintió. No preguntó más. Llegaron a la mansión. Las luces del porche estaban encendidas. Ya hemos llegado, dijo Javier. Sofía bajó del coche.
Caminó unos pasos y luego se giró. Usted también, que descanse. Igualmente. Hasta mañana. Sofía asintió y entró. La puerta se cerró. Javier se quedó un buen rato sentado en el coche. Luego dio la vuelta y se dirigió a su casa. Llegó a casa a las 7 de la tarde. Un pequeño piso en el segundo de un bloque de viviendas. Abrió la puerta y entró. Javier, ¿eres tú? Se oyó la voz de su abuela desde el dormitorio. Sí, abuela, ya he llegado, respondió mientras se descalzaba. La voz le temblaba. ¿Has cenado? ¿Hay comida en la nevera? Sí, he comido. Bueno, de acuerdo. La puerta de la habitación estaba cerrada. Javier fue al salón y se dejó caer en el sofá. Sentía el cuerpo agotado. El día se le había hecho eterno. Tocar el piano, la reacción de la familia, la conversación con Sofía. Todo parecía un sueño. Cerró los ojos. Y de nuevo la imagen volvió a su mente. Sus manos moviéndose sobre las teclas. La melodía fluyendo por sí sola. Y las lágrimas de la señora. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué conocía yo esa canción? No hubo respuesta. La puerta del dormitorio se abrió. Su abuela salió. Una mujer de 70 y tantos años, con la espalda encorvada. Javier. ¿Pasa algo? Se acercó con expresión preocupada. ¿Qué cara es esa? ¿Has tenido algún problema en el trabajo? Javier levantó la cabeza. Vio el rostro arrugado de su abuela. El rostro que siempre se había preocupado por él. No, abuela. No es nada. ¿Cómo que no es nada? Si parece que has estado llorando. Su abuela se sentó a su lado. Cuéntame qué pasa. Javier se mordió el labio. ¿Por dónde empezar? Abuela. Dime. ¿Sabe usted de dónde vengo? La expresión de su abuela se endureció por un instante. ¿A qué viene eso ahora? Solo es curiosidad. Su abuela suspiró. Ya te lo he dicho. Te traje de un orfanato. Cuando tenía 6 años. ¿Y antes? ¿Y mis padres? No lo sé. La policía no los encontró. Tú solo recordabas tu nombre. Abuela, ¿y cómo decidió cuál era mi cumpleaños? En el orfanato me dijeron que el día que perdiste a tus padres fue el 15 de marzo. Así que elegí ese día como tu cumpleaños. Desde entonces ha sido tu cumpleaños. Su abuela le cogió la mano. ¿Por qué preguntas estas cosas? ¿Ha pasado algo? Javier no pudo responder. ¿Cómo se lo explicaba? Lo que había pasado hoy. No es nada. De repente me ha entrado la curiosidad. Su abuela lo miró fijamente. ¿Me estás ocultando algo? No, de verdad. Te he criado durante años. ¿Crees que no me doy cuenta? Su abuela le dio una palmadita en el hombro. Si tienes algún problema, cuéntamelo. No te lo guardes todo para ti. Javier asintió. Su abuela se levantó. Vete a dormir, que mañana tienes que madrugar. Sí, abuela. Su abuela entró en su habitación y Javier se quedó solo. En una pequeña vitrina del salón había una foto. Un Javier niño junto a su abuela. Se levantó y la cogió. En la foto sonreía. Agarrado de la mano de su abuela. Abuela. Murmuró con voz temblorosa. Si encontrara a otra familia. No pudo seguir. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía por qué lloraba. Si era tristeza, miedo o nostalgia. Solo sabía que no podía parar de llorar. Después de un buen rato volvió a colocar la foto en su sitio. Miró por la ventana. La noche era profunda. Fue a su habitación y se acostó. Pero no podía dormir.
Mirando al techo, repasaba los acontecimientos del día. Las teclas del piano, la melodía, la conversación con Sofía, el cumpleaños. Todo parecía encajar. Pero no podía estar seguro. Era algo demasiado grande. En ese momento en el salón de la mansión, Sofía estaba sentada en el sofá. Sus padres estaban sentados frente a ella. Don Alejandro y doña Isabel la miraban con preocupación. ¿Ha ido todo bien con la preparación?, preguntó don Alejandro. Sí, todo bien. La voz de Sofía temblaba. Isabel le cogió la mano. ¿Qué te pasa? No tienes buena cara. Sofía se mordió el labio. Debía decírselo. En el momento en que lo dijera, todo cambiaría. Pero no podía callarlo. Mamá, papá, dijo con voz temblorosa. Tengo algo que deciros. Sus padres la miraron. Sofía respiró hondo. Javier. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Podría ser mi hermano. El silencio se apoderó del salón. Don Alejandro e Isabel se quedaron inmóviles. El rostro de don Alejandro palideció. ¿Qué estás diciendo? La voz le temblaba. Sofía sacó la cartera de su bolso. De ella extrajo una foto antigua. Esta foto la llevo siempre conmigo. Se la entregó a sus padres. Un niño sentado frente a un piano y a su lado una niña. Los mellizos en su infancia. Isabel cogió la foto. Le temblaba la mano con violencia. Javier. Susurró acariciando al niño de la foto. Nuestro Javier. En la foto los hermanos eran mellizos, pero no se parecían. La hija se parecía a la madre y el hijo al padre. Hoy en el coche le he enseñado esta foto, continuó Sofía. Le he preguntado si tenía familia. La voz le temblaba. Dice que lo crió su abuela. Que lo adoptó de un orfanato. Con 6 años. Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel. 6 años. ¿Y su cumpleaños? Sollozó Sofía. Dice que es el 15 de marzo. Que la abuela que lo crió eligió ese día. ¿También es una coincidencia? Don Alejandro se agarró al respaldo del sofá. Apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y eso no es todo, continuó Sofía. Tenemos demasiadas cosas en común. Nos gustan los días de lluvia, el color gris, el sándalo. Enumeró con los dedos. Solo bebemos café americano. Hasta el ritmo que marcamos con los dedos es el mismo. Incluso soñamos lo mismo. ¿El mismo sueño?, preguntó Isabel. Sí. El sueño de alguien sentado frente al piano, que se desvanece si te acercas. Yo también lo he tenido desde niña. Javier dice que sueña lo mismo. Isabel temblaba. ¿Y la canción que más le gustaba a mi hermano? El nocturno número 20 de Chopin. Javier la ha tocado hoy igual. Sollozó. Dice que nunca la ha aprendido, que sus manos se movieron solas. Y era exactamente igual que en mi sueño. Isabel abrazó la foto contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Don Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. De espaldas permaneció así un buen rato. Sus hombros temblaban ligeramente. Son demasiadas cosas, dijo Sofía. Demasiadas para ser una coincidencia. Hubo un largo silencio. Don Alejandro se giró lentamente. Tenía los ojos enrojecidos. Habrá que comprobarlo, dijo con voz grave pero firme. Para estar seguros. Isabel levantó la cabeza. ¿Cómo? Hay una forma, dijo don Alejandro. Una prueba de ADN. Así lo sabremos con certeza. Sofía miró a sus padres. ¿De verdad podría ser mi hermano? Nadie respondió. Pero los tres pensaban lo mismo. ¿Era posible que, después de 24 años, se hubiera producido un milagro?
A la mañana siguiente don Alejandro se levantó temprano. Aún no había amanecido. Fue a su despacho y se sentó en su escritorio. La información que había buscado en Internet la noche anterior le daba vueltas en la cabeza. Prueba de ADN. Saliva, cabello. Cualquier muestra era válida. Apretó los puños. Le temblaban las manos. ¿Debía hacerlo? ¿A espaldas de Javier? Pero no podía soportar la incertidumbre. A las 9 de la mañana, Javier llegó a la mansión. Buenos días, señor. Buenos días. Hoy por la mañana iremos a la sede y por la tarde a la galería de Sofía. Entendido. Todo parecía normal. Don Alejandro y Javier actuaban como siempre. Pero el corazón de don Alejandro latía con fuerza. Antes de salir, tómate un vaso de agua, dijo. No, gracias, estoy bien. Insisto. Carmen, un vaso de agua, por favor. Carmen trajo el agua. Javier se lo bebió agradecido. Don Alejandro lo observaba. Javier dejó el vaso en la mesa y se dirigió a la puerta. Preparo el coche. Cuando Javier salió, don Alejandro se quedó mirando el vaso. Le temblaban las manos. Isabel bajó las escaleras. Sus miradas se cruzaron. Isabel. Tengo que hacerlo, dijo en voz baja. Isabel asintió. Ella también le había dado vueltas toda la noche. Don Alejandro cogió el vaso con cuidado. Lo metió en una bolsa de plástico. Lo llevaré al hospital. Ten cuidado. A ambos les temblaba la voz. Esa tarde don Alejandro fue al hospital. Dejó a Javier en la oficina y cogió un taxi. Vengo a solicitar una prueba. Sí, señor de la Fuente. Lo tenemos todo preparado. Don Alejandro entregó la bolsa de plástico. También necesitamos una muestra de comparación, dijo el responsable. Don Alejandro se tomó una muestra de saliva con un bastoncillo. Los resultados estarán en una semana. De acuerdo. Don Alejandro salió del hospital. El sol era deslumbrante. Pero no veía nada. Esa noche la familia estaba reunida en el salón. ¿De verdad podría ser mi hermano? Preguntó Sofía en voz baja. No lo sé, respondió don Alejandro. Pero pronto lo sabremos. Isabel miraba por la ventana. Tenía los ojos enrojecidos. Si es así, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo se lo diremos? Después de 24 años. No pudo seguir. Don Alejandro le cogió la mano. Primero, esperemos. La semana siguiente fue la más larga de sus vidas. Javier iba a trabajar como siempre. Llevaba a don Alejandro a Sofía. Su rutina no había cambiado. Pero no estaba tranquilo. Intentaba concentrarse en el trabajo. Don Alejandro en el coche lo observaba a menudo por el retrovisor. Su espalda mientras conducía. Su costumbre de tamborilear con los dedos en el volante en los semáforos. Isabel, cada vez que Javier llegaba a la mansión, salía a recibirlo. Algo que antes no hacía. Hola, señora. Hola. Que tengas un buen día. Eran conversaciones breves, pero Isabel intentaba memorizar su voz, su rostro, su forma de caminar. Sofía hablaba con él con más frecuencia. Javier, un café. Americano, ¿verdad? Ah, gracias. Sofía lo observaba mientras bebía el café. La forma en que sujetaba la taza, la velocidad a la que bebía. Era idéntica a la suya. Por las noches Sofía sacaba las fotos antiguas. La de su hermano frente al piano. Javier a veces tenía una sensación extraña. La forma en que la familia lo trataba parecía haber cambiado un poco. Eran más cuidadosos, más cálidos. ¿Por qué? Pero no preguntaba. Seguía trabajando en silencio. La tercera noche Isabel fue a la habitación de su hijo. Se sentó frente al piano de juguete. Javier.
Susurró. ¿De verdad has vuelto? Pulsó una pequeña tecla. Sonó una nota. Lloró. Al quinto día, don Alejandro en su despacho dejó el bolígrafo. No podía concentrarse. Miró por la ventana. Javier esperaba junto al coche. Veía su perfil, iluminado por el sol. Pensó si su hijo habría crecido así. Cerró los ojos. Sofía estaba en su taller pintando. Dejó el pincel. En el lienzo había un piano. Y la espalda de una persona sentada frente a él. ¿A quién estaba pintando? ¿A su hermano? ¿O a Javier? Al séptimo día por la mañana, en el buzón había un sobre grande. Con el logotipo del hospital. Don Alejandro lo cogió. Le temblaban las manos. Isabel. Llamó a su esposa. Isabel bajó las escaleras corriendo. ¿Ha llegado? Sí. Fueron al salón. Sofía también salió de su habitación. Papá, ábrelo. Los tres se sentaron en el sofá. Don Alejandro abrió el sobre. Le temblaban tanto las manos que casi lo rasga. Sacó el informe. Estaba lleno de números y términos técnicos. Y la última línea, probabilidad de paternidad, 99,99%. La mano de don Alejandro se detuvo. Isabel se tapó la boca con la mano. Sofía se asomó por encima del hombro de su padre para leer el informe. 99,99%. Coincide. Leyó don Alejandro con voz temblorosa. El silencio se apoderó del salón. Isabel comenzó a sollozar. ¿De verdad? Lloraba. De verdad, nuestro hijo ha vuelto. Don Alejandro apretó el informe. Las lágrimas corrían por sus mejillas. 24 años. Habían esperado 24 años. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Fuera se veía el coche. Javier lo estaba limpiando. Hermano. Susurró. Don Alejandro cogió el teléfono. Javier. Venga a la casa. La voz le temblaba. Tenemos que hablar. El timbre sonó. Javier entró. ¿Me llamaban? Su voz era la de siempre. La familia estaba sentada en el salón. Javier notó que algo era diferente. El ambiente. Los ojos de Isabel estaban enrojecidos. Parecía que había llorado. La mano de don Alejandro temblaba. Sofía lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Ocurre algo? Preguntó con cautela. Don Alejandro se levantó. Sostenía el informe en la mano. Siéntate. Sí, señor. Siéntate, por favor. Javier se sentó lentamente en el sofá. El corazón le latía con fuerza. Don Alejandro se puso de pie frente a él. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tú. La voz de don Alejandro temblaba. Tú eres nuestro hijo. Javier sintió que se quedaba sin aliento. ¿Qué? Hemos hecho una prueba de ADN. Don Alejandro le tendió el informe. 99,99% de coincidencia. Eres nuestro hijo. Javier cogió el informe. Le temblaban las manos. Apenas podía leer las letras. ¿Qué es esto? Nuestro hijo al que perdimos hace 24 años. Isabel se levantó y se acercó. Javier. Nuestro Javier. La voz se le quebró por el llanto. Te perdimos en el parque de atracciones. Cuando tenía 6 años. Apartamos la vista un solo instante. Isabel se arrodilló frente a él. Perdóname. De verdad, perdóname. Le cogió la mano. Mamá te pide perdón. Por no haberte protegido. Javier no podía decir nada. Tenía la mente en blanco. ¿Él era de verdad el hijo de estas personas?
Te hemos buscado, dijo don Alejandro. Con la policía, con detectives privados. Por todo el país. Pero no pudimos encontrarte. La voz le temblaba. Dijiste que solo recordabas tu nombre. Javier. Sí. Ese es tu nombre. Javier de la Fuente. El nombre que te pusimos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Javier. Javier de la Fuente. Ese era su verdadero nombre. Ni un solo día. Don Alejandro apretó los puños. Ni un solo día te hemos olvidado. En cada uno de tus cumpleaños, cada noche pensábamos en ti. Le puso la mano en el hombro. Esperábamos que estuvieras bien en algún lugar. Rezábamos para que alguien te estuviera cuidando. Javier levantó la cabeza. Miró a don Alejandro a la cara. ¿Me reconocieron? No. Don Alejandro negó con la cabeza. No podíamos estar seguros. Han pasado 24 años. Pensamos que la coincidencia del nombre era solo eso, una coincidencia. Isabel le acarició el rostro. Has crecido tanto. Lloraba. Tenía que haberte criado yo. Tenía que haber estado contigo todo este tiempo. He sido feliz, dijo Javier con voz temblorosa. Mi abuela me ha cuidado muy bien. Isabel asintió. Le estoy muy agradecida. Hizo lo que yo debería haber hecho. Sofía se acercó. Hermano. Le cogió la mano. ¿De verdad eras tú? Lo que sentía era verdad. Javier miró a Sofía. Por eso nos parecíamos tanto. Sí. Sofía sonrió entre lágrimas. Porque somos mellizos. Mellizos. Murmuró Javier. Por eso se sentía tan cómodo con Sofía. Soñaban lo mismo, les gustaban las mismas cosas, marcaban el mismo ritmo. ¿Y el piano? Preguntó Javier. ¿Por qué mis manos conocían esa canción? Isabel se secó las lágrimas. Yo te la enseñé. Desde que tenías 3 años. Te encantaba el piano. ¿Y el nocturno de Chopin? Sí. Era mi pieza favorita. La tocabas todas las mañanas. Te levantabas de puntillas cuando Sofía aún dormía. Javier cerró los ojos. Algo difuso acudió a su mente. Las teclas de un piano. Alguien sonriendo a su lado. Una caricia cálida. Mamá. La palabra salió de sus labios. La pronunció por primera vez. Isabel lo abrazó. Sí, soy mamá. Tu mamá. Lloraron juntos durante un largo rato. Don Alejandro y Sofía también lloraban. Después de 24 años. Era un reencuentro. Un tiempo demasiado largo. Un tiempo demasiado doloroso. Pero ahora había terminado. La familia volvía a estar unida. La pieza perdida había vuelto a su lugar. En un rincón del salón estaba el piano. Brillaba en silencio bajo la luz del sol. Don Alejandro se secó las lágrimas y le dio una palmadita en el hombro a Javier. Bienvenido a casa, hijo. Javier asintió. Las lágrimas no cesaban. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alegría. Y de alivio. Sabía quién era. De dónde venía. Sabía que tenía una familia que lo quería. Javier García, no Javier de la Fuente, había vuelto a casa. Después de 24 años, por fin. Al día siguiente por la tarde el coche de don Alejandro se detuvo en una tranquila calle residencial. Un viejo edificio de apartamentos, segundo piso. Don Alejandro, Isabel, Javier y Sofía bajaron del coche juntos. Es aquí, dijo don Alejandro mirando el edificio. Aquí es donde crecí, dijo Javier en voz baja. Subieron las escaleras. Javier tocó el timbre. Un momento después, la puerta se abrió. Javier. ¿Por qué no llamaste ayer?
Estaba preocupada. Hoy traes visitas. La abuela Elena se detuvo en la puerta. Una mujer de unos 70 años. Con la espalda ligeramente encorvada, pero con una mirada clara y penetrante. Abuela. Javier le tomó la mano. Tengo algo que decirte. Bueno, entrad. Pasen, por favor. El salón era pequeño. 2 sofás y una mesita de centro era todo el mobiliario. Pero estaba impecablemente limpio y ordenado. La abuela sirvió agua. Javier, ¿qué pasa? Don Alejandro habló primero. Soy Alejandro de la Fuente, dijo, inclinándose profundamente. Hemos venido a darle las gracias. La abuela miró a Javier con cara de desconcierto. Javier, ¿qué es todo esto? Abuela. Javier se sentó a su lado. He encontrado a mis padres biológicos. La mano de la abuela se detuvo en el aire. ¿Qué dices? Hemos hecho una prueba de ADN. ¿Es seguro? Javier le apretó la mano con fuerza. Soy su hijo. El que perdieron hace 24 años. La abuela miró lentamente a don Alejandro y a Isabel. Isabel, llorando, inclinó la cabeza. Gracias, dijo con voz temblorosa. Gracias por criar a nuestro hijo. La abuela se quedó sin palabras por un momento. Luego asintió lentamente. Así que era eso, dijo mirando a Javier. Ahora entiendo por qué me sentía tan rara últimamente. No te preocupes, hijo. Está todo bien. Le dio unas palmaditas en la mano. Don Alejandro se levantó y se arrodilló frente a ella. Señora. Su voz temblaba. Si no hubiera sido por usted, habríamos perdido a nuestro hijo para siempre. No diga eso. Levántese, por favor. La abuela, desconcertada, lo ayudó a levantarse. Yo solo. Lo vi en el orfanato y lo traje a casa. Estaba solo. Nadie venía a buscarlo. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Era un niño que solo recordaba su nombre. El trauma de perder a sus padres debió ser tan grande que hasta perdió la memoria. Solo decía Javier. Así que lo crié con ese nombre. En el orfanato me dijeron que había perdido a sus padres el 15 de marzo. Así que elegí ese día como su cumpleaños. Isabel lloró. Ese día es su verdadero cumpleaños. El día que lo llevamos al parque de atracciones para celebrar su 6º cumpleaños. La abuela la miró sorprendida. Así que de verdad era ese día. Y su nombre es Javier, dijo don Alejandro. Javier de la Fuente, el nombre que nosotros le pusimos. La abuela asintió. Ya veo. Javier de la Fuente. Isabel se acercó a la abuela. A partir de ahora. Dijo con cautela. Nos gustaría cuidar de usted. Por favor, permítanoslo. No, no. No puedo aceptar eso. La abuela hizo un gesto de negación con la mano. Yo estoy bien. Ha sido este niño el que me ha cuidado a mí. Mi soledad. Lo importante es que Javier ha encontrado a su familia. La abuela sonrió. Abuela. Javier le apretó la mano con fuerza. Usted es mi familia. He encontrado a la familia en la que nací, pero usted es la que me ha criado. La voz le temblaba. Tengo 2 familias. Usted también es mi familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de la abuela. Javier. Venga con nosotros, abuela, sonrió Javier. Tienen una casa grande. Y hay una habitación para usted. La abuela miró a Javier durante un largo rato. Y luego lentamente asintió. Una semana después, en el salón de la mansión, Javier estaba sentado frente al piano. Su familia estaba detrás de él. Alejandro, Isabel, Sofía y la abuela Elena. ¿Puedes tocar?, preguntó Isabel con cautela. Javier asintió. Posó las manos sobre las teclas.
Temblaban, pero esta vez no era por miedo. Pulsó la primera nota. Un sonido claro y puro se extendió por el salón. El nocturno de Chopin. Sus dedos se deslizaron sobre las teclas. Esta vez sin vacilación. La melodía fluyó. Hermosa y serena. El piano silenciado durante 24 años volvía a cantar. Isabel cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Don Alejandro la abrazó por los hombros. Sofía miraba la espalda de su hermano y sonreía. La abuela, sentada en silencio, escuchaba. La última nota resonó, dejando un eco prolongado. Javier retiró las manos de las teclas. Lo has hecho muy bien, dijo Isabel, posando una mano sobre el hombro de su hijo. Muy bien, Javier. Javier miró el piano. Ya no era un símbolo de tristeza. Era un símbolo de esperanza. Y de sanación. Mamá. Javier se giró. A partir de ahora, tocaré todos los días. Isabel sonrió y asintió. Sí. Toca todos los días. Quiero escucharte. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Era un cálido día de primavera. En el salón, en lugar del sonido del piano, se oían las risas de la familia. El largo invierno había terminado.